Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los secretos más fundamentales de la ciencia. Vamos a explorar el documento que reveló la naturaleza del enlace químico y que de paso cambió para siempre nuestra forma de entender el mundo. A ver, arranquemos con una pregunta que es, gigante. ¿Qué es lo que le da forma a todo lo que nos rodea? Desde el aire que respiramos hasta el ADN que nos define. La respuesta está en algo increíblemente pequeño, pero inmensamente poderoso: el enlace químico. Y durante muchísimo tiempo, su verdadera naturaleza fue un misterio total, hasta 1931. Ese año, un joven científico llamado Linus Pauling publicó un artículo que, en esencia, nos dio el manual de instrucciones del universo, utilizando las reglas, extrañas pero poderosísimas, de la mecánica cuántica. Bueno, vamos a meternos de lleno en este tema. Antes de Pauling, la química se enfrentaba a un enigma enorme sobre cómo se mantenían unidos los átomos. Mentes brillantes como la de Jean Lewis ya se habían dado cuenta de que los electrones en las moléculas parecían agruparse en pares. Era una regla que funcionaba, sí, pero nadie entendía el porqué de fondo. Era como saber la respuesta de un examen, pero sin tener idea de cómo resolver la ecuación. Y es justo aquí donde la mecánica cuántica entra en juego, para darnos, por fin, esa pieza que faltaba en el rompecabezas. Para entenderlo, necesitamos un concepto fundamental: el electrón no apareado. Pensemos que cada electrón vive en un espacio de energía llamado orbital. Bueno, un electrón no apareado es aquel que está solito en su orbital. Y resulta que estos electrones son los protagonistas de toda la acción química. Ahora, un punto clave: no podemos saber con exactitud dónde está un electrón en un momento dado. Lo que sí podemos hacer es calcular la probabilidad de encontrarlo en una zona del espacio. A esto lo llamamos densidad electrónica. Y es fundamental entender que esta nube de probabilidad no es la función de onda, psi, sino el cuadrado de su módulo, psi al cuadrado. Esa es la cantidad que tiene realidad física, la que podemos medir. Con estos conceptos, Pauling formuló su primera gran regla, sacada directamente de la cuántica. Y es de una simpleza increíble. Cuando dos átomos, cada uno con un electrón no apareado, se acercan, esos electrones interactúan y forman un enlace estable. Se aparean. Ese es el pegamento de las moléculas. Pero esto no se queda ahí. Vamos a ver cómo esta idea no es solo un pegamento, sino que define la arquitectura de todo lo que existe. Y lo que es realmente alucinante es que la teoría no solo nos dice qué une a los átomos, sino cómo se organizan en el espacio. Predice su forma tridimensional con una precisión asombrosa. La clave de todo está en la forma de esos orbitales. Un orbital S, por ejemplo, es como una esfera, no tiene una dirección preferida. Pero un orbital P tiene forma de dos lóbulos, con una orientación muy, muy clara. Y ojo, recordemos esto: estas formas representan la función de onda, psi, y la densidad electrónica observable, o sea, psi al cuadrado, hereda estas mismas características direccionales. Entonces, para que quede clarísimo, la forma abstracta de los orbitales de los átomos dicta la forma concreta y real de las moléculas que construyen. No es algo al azar, para nada. Está predeterminado por las leyes de la cuántica. El mismo Pauling lo explicó con mucha claridad. Como un átomo tiene 3 orbitales p que están orientados en los ejes X, Y y Z, pues naturalmente están a 90 grados unos de otros. Por lo tanto, los enlaces que formen también van a tender a estar en ángulos rectos. Y esto lo vemos perfecto en el caso del agua, H2O. El oxígeno usa 2 de sus orbitales p para enlazarse con 2 hidrógenos. Y como esos orbitales están en ángulo, la molécula de agua es angular, no es una línea recta. Esta fue una predicción directa y totalmente acertada de la teoría. Pero todo esto nos lleva a un rompecabezas todavía más grande, uno que tiene que ver con el átomo más importante para la vida como la conocemos. El carbono es el pilar de la química orgánica. Sabemos que forma 4 enlaces, como en el metano, CH4. Y por los experimentos, sabemos que esos 4 enlaces son idénticos y se distribuyen de forma perfectamente simétrica. Pero sus orbitales básicos,
un S esférico y 3P en ángulos rectos no pueden explicar eso. ¿Cómo es posible? Aquí es donde Pauling tuvo su idea más genial. Propuso que, matemáticamente, el átomo de carbono podía mezclar o hibridar su orbital S con sus 3 orbitales P. Y es clave entender esto. No es que los orbitales se mezclen físicamente, sino que es una nueva solución a la ecuación cuántica. El resultado de esta combinación son 4 nuevos orbitales híbridos llamados sp3, que son todos completamente iguales entre sí. El problema de la simetría original simplemente desaparece. Y la consecuencia geométrica es increíble. Estos 4 orbitales sp3 idénticos se orientan en el espacio de la manera más simétrica que se puede, apuntando hacia los vértices de un tetraedro perfecto. La forma fundamental de la química orgánica había sido explicada. Y la teoría no solo predijo la forma, sino el ángulo exacto entre los enlaces, 109.5 grados, un valor que encajaba perfectamente con los datos de los experimentos para moléculas como el metano. Fue un triunfo rotundo. Así que, para ir cerrando, pensemos un poco en el impacto gigantesco que tuvieron estas ideas. Lo que Pauling nos dio fue, en esencia, un conjunto de reglas superpoderosas y prácticas. A ver, los enlaces nacen de electrones no apareados. La dirección de esos enlaces viene dada por la forma de los orbitales, y la hibridación nos permite entender las geometrías más complejas. De repente, la química dejó de ser un simple catálogo de observaciones para convertirse en una ciencia predictiva. Básicamente, este trabajo fue como descifrar el código fuente de la materia. La mecánica cuántica le entregó a la química las reglas del juego, el manual de instrucciones para construir moléculas, materiales y, en definitiva, la vida misma. Casi un siglo después, estas reglas siguen siendo el pilar de todo lo que entendemos. Pero claro, la ciencia nunca se detiene. Y esto nos deja con una última pregunta. Si estas reglas nos dieron los cimientos, ¿qué nuevos y más profundos misterios sobre cómo se une la materia seguimos tratando de resolver hoy en día?